como muchas personas me han preguntado y en la dinámica también se manifestaron preguntas sobre la vida de nuestra madre, yo no la había preparada porque la hicimos en Monterrey y casi todas las personas estaban aquí. Pero vamos a ver como de lo alto, como un rasgo, con un poco de prisa, pero bueno, toda la vida de nuestra madre. Notas históricas y geográficas, porque como explicaba ayer, es importante conocer el lugar donde una persona nació, un santo, un hombre ilustre, porque el lugar donde uno nace imprime algo en la persona. Y ya como es un destino, el Señor nada hace acaso. Y tampoco, ¿no se escucha? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Un poco más alto así? ¡Ah! Ok, decía que el Señor en su providencia usa de todo, también la geografía de un lugar para hacernos conocer. No hay micrófono. No importa, se escucha. Está bien, te escucha. Bueno, ok. Una mirada a la geografía de Italia. Esta es la Italia. Y esta es la Italia en el tiempo de nuestra madre, con muchos estados que no estaban unidos. No había la Italia como la conocemos hoy. Había estados muy diferentes entre ellos. Esto era el reino de Nápoles. Aquí está todo esto, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, que estaban juntos con el Sardinia, todo. Y aquí, esta es Francia ya, y una parte de Italia ya estaba en francesa, esta morada. Y la madre nació aquí, en estas pedacitos de tierra, que como se ve, están cerca de Florencia, del estado de la Florencia, pero no son parte de la Florencia, sino que pertenecen al reino de Nápoles. Y aquí se ve un poco más acerca y se llaman presidios de Toscana, porque están en Toscana, que era un lugar, un estado muy progresista. Había un duque de Toscana, duca se dice también, un duque de Toscana muy abierto, muy progresista. El reino es bastante contrario, por ejemplo, a algunos rasgos de la consuetudine de la iglesia, del papa. O sea, no era muy fiel, muy favorable al Estado pontificio, no al papa en cuanto persona religiosa, sino al papa cuanto capo de Estado, claro, porque todo en este momento eran bastante religiosos. Pero este duque de Toscana tenía idea tan progresista que hicieron ahí un sínodo con un obispo, y este sínodo se llamó concilio, porque querían aplicar la regla que habían aprobado a toda la iglesia, pero no se pudo. Y por ejemplo, una de estas reglas era traducir la Biblia que se leía simplemente en latín, en el idioma de cada región, en el idioma de cada estado. Una idea que se hizo después en el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Increíble. Ya en el 1796 tuvieron esta decisión y querían aplicarla a toda la iglesia y no se pudo. Cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, rechazaron el corazón de Jesús. Este obispo que estaba en Florencia, había un obispo en Florencia que pintó en su casa un fresco donde había una mujer que quemaba el corazón de Jesús, y con el otro levantaba el cáliz con la Eucaristía. Por eso nuestra madre nunca ha hablado del Sagrado Corazón de Jesús, porque no se podía, porque estaba rechazado por muchas partes de los obispos, de los sacerdotes del clero. Madre, ¿dónde está San Marino ahí? San Marino está aquí, en un pequeño estado. Urbino está más o menos aquí, y aquí a Rimini. Sí, casi un poco más alto de Roma por otro lado. Okay.
Muy bien, no está notado aquí, porque siempre fue independiente. Independiente, sí, claro. Claro, independiente. Bueno, los presidios de Toscana, por eso, como se respiraba con los pulmones. Esto es la lengua de tierra, es casi una isla. Aquí hay Porto Sant'Esteban. Es bellísimo, es una de las partes más hermosas de Italia, porque en esta lengua de tierra se pasa con el carro y se ve el mar por aquí y por allá. Bellísimo, es hermoso. Y es como una isla, pero es península, porque está pegada con dos, tres lenguas de tierra, y aquí hay mucha pesca. Se pesca muchísimo, todavía hoy. Al tiempo de nuestra madre empezaron a hacer la pesca del atún y también encontraron coralle. Por eso se desarrolló muchísimo. Por eso, Porto Sant'Esteban geográficamente pertenecía a la Toscana, lugar progresista, pero políticamente pertenecía al reino de Nápoles, muy conservador, muy acerca del Santo Padre, muy deciso a conservar la monarquía, por ejemplo. El duque de Toscana era republicano, o sea, quería un parlamento, los monarcas de Nápoles querían mantener la monarquía. Y en Italia esto fue una lucha muy fuerte, hasta la unión de todos los estados de Italia. Por eso, como se ve aquí en este esquema, tenemos como dos rasgos, conservador y amigo del Papa, progresista y amigo de los jacobinos franceses. Y la madre estaba en medio. Y esto fue una providencia, porque tuvo como siempre dos almas también. Mira, esta es geográficamente Porto Sant'Esteban. Se desarrolló tanto la ciudad aquí, que hay simplemente una lengua de la carretera, es así. Es chiquita, pasan dos carros y nada más, y hay el mar y atrás la montaña. Por eso también la madre no se puede comprender porque no hay en México y en Estados Unidos algo de semejante. O sea, hay espacio, poquísimo espacio. Por eso pronto estás al cerro y pronto estás al mar. Esto es Porto Sant'Esteban hoy. Mira cuánto se desarrolló, ¿no? No, está aquí, sí. Sí. Pero se fue a trabajar. Ok. Esto es Porto Sant'Esteban hoy, como se ve. Y esta es la iglesia donde nuestra madre nació. Muchas personas han preguntado un tour, una peregrinación. Sí. La hicimos con la madre, fue hermosísima. También para nosotros porque aprendemos cosas nuevas. Vamos a ver si la providencia nos puede arreglarla con nosotras y con ustedes. También, ¿verdad? En conclusión, gracias a esta geografía, la madre tuvo en su alma como dos dimensiones. Una abierta al futuro, como se contaba en la mañana, y una como más tradicional, más católica, es decir, ¿no? Muy fiel a la iglesia católica, por eso tradición católica y progreso a lo mismo. Y por otro lado, la contemplación como encierro, la vida de soledad, de amistad con Jesús, y a lo mismo el mar, que es una misión, como ya hemos contado. Pero esto brota de su lugar de nacimiento, de su geografía. Así el Señor la preparó a su misión. Y algunos fragmentos de la vida de nuestra madre. La madre nació el lunes de Pascua. Mira, el día de la Magdalena. Como si ya el Señor había visto el nombre que tenía que tomar, ¿no? Porque el lunes de Pascua se lee propiamente el Evangelio donde las mujeres se van al sepulcro y lo encuentran vacíos, ¿no? Y una familia muy cristiana, Lorenzo Sordini, llegaba desde una isla que está a lo largo de Porto Sant'Esteban, que se llama Isla de Elba. Y la mamá llegaba del reino de Nápoles.
Y eran personas, familias que llegaban en Puerto Santo Esteban porque había mucho trabajo. Como una inmigración para trabajar, se encontraron y tuvieron muchos hijos. Y la madre Caterina se llamaba Caterina María Francisca Antonia. Casi como son María Elena, Erika, Benedicta, Caterina, etcétera, etcétera. Muchísimos nombres. Y el papá era comerciante de coral. Esta es una figura que nos enseña cómo se pescaba el coral en aquel tiempo. Y tanto se pescó que desapareció. Lo quitaron casi todo. Hoy no hay coral, no, casi en la costa de Italia. Pero tuvieron mucha suerte. Y esta es la pesca, mira. Y en esta manera se pesca sin juicio, porque en la bahía coralina son los hombres que se ponen en el mar, muchas veces sin máscara, sin nada, y cortan. Por eso se puede cortar poco corallo. Así se pescaba muchísimo, pero se arruinó el equilibrio de la naturaleza, de la cultura del corallo. Pero se ha enriquecido mucho. ¿Por qué me enseñó estas imágenes? Porque no sé si se han fijado, muchas veces la Virgen y el niño llevan, sobre todo el niño, llevan coralles. Corales, gracias. Corales, porque se dice en griego, tiene un sentido, tiene una virtud apotropaica, contra el mal. Apotropaica, contra el mal. Por eso tiene el sentido de la resurrección. ¿Cuál es el mal mayor de la vida? La muerte. Y el Señor vino a salvarnos de la muerte. Por eso el coralle siempre está arriba del niño o en mano a la Virgen como rosario de coralles. Por eso nosotros hemos hecho souvenir con el rosario blanco y rojo, porque no es coralle, porque es muy costoso, pero acordamos de esto, que la madre ya en su vida había conocido, su papá tenía esta misión de vender algo, una gema que tiene como sentido la cura más grande para el hombre, que es la resurrección. Esta es la cura. Y también a los niños, es un niño, no es una niña, pero porque se vestían todos iguales, pero a los niños y a las niñas se ponía el coral para alejar el mal y también el demonio. Mira que tiene un chile, ¿no? En la mano de coral, porque tiene sentido de alejar el mal, el maligno. Y la madre, desde el Ducato de Toscana, desde este ambiente donde estuvo, donde vivió, se fue al Estado Pontificio, otro mundo, más estricto, con una mentalidad más cerrada. O sea, sufrió muchísimo la madre, porque pasó de un lugar del mar con mucha gente que se encontraba, y bueno, había oración, había mucha fe. El papá siempre la llevaba, como vamos a ver, a hacer la adoración, pero a lo mismo era un lugar de mucha alegría, de mucha joya. Ese fue en un lugar oscuro. Ischia de Castro, Ischia es roble, en Italia es roble, o sea, bosque. Castro es la roca, o sea, un lugar de protección y de bosque muy cerrado. Vamos a ver. Eso, algunos acontecimientos simbólicos de la infancia de nuestra madre, que vamos a ver también a la tarde con el rosario. Por eso pasamos muy deprisa sobre esto, pero bueno. Ay, ¿por qué no?
Tiene que girar, gracias. A 5 años se perdió en el bosque y la encontraron media dormida mientras comía cerezas. Y vamos a ver a la tarde qué sentido tiene la cereza. Muy simbólico también esto. Ahora no lo anticipo. Vamos, otro es la caída. Se jugaba en esta carretera que no era muy larga y ella estaba mirando a algunos niños que estaban jugando en la carretera, en la calle. Y vino un caballo, un carro con un caballo, y ella no tuvo el tiempo porque estaba muy chica. El caballo sí, eso. Y se rompió un brazo. Eso, como usted. Pero el otro, la derecha. Y así nunca, porque un tiempo no había radiografía. Y gracias. Un tiempo no había radiografía, por eso se curó, pero se curó bastante mal. Y siempre tuvo problema a usar mucho tiempo este brazo, por escribir, por hacer cosas. Esto fue dependiente de esta caduta. Mira, esta es una pintura, una gracia por gracia recibida. Es una ex voto y es del 1776. No se refiere a nuestra madre, pero es casi el mismo año, porque tenía como 5 o 6 años. Es del 1770. Esta es una pintura de gracia recibida por una niña que tropezó, que cayó del carro. Otro, ella había una piña, no la piña que se bebe, la piña del pino. No sé, se dice piña, piña, la encontraron en el argentario, muy larga, ancha, muy gordita, no sé cómo se dice, grande, ¿no? Grande, hermosísima. Ella quería llevarla a la escuela y la mamá dice no se puede porque se ruina. Estaba arriba de un camino, como de una mesa, de una mesita. Y la niña, Caterina, era muy como testarda, ¿no? Testaruda, era muy testaruda. Y como quería, se puso sobre una silla, sacó la piña y se fue corriendo a la escalera y cayó. Y cayó y una espina de la piña se fue en el ojo. Y casi se quedó ciega, casi. Fue la Virgen propiamente. ¿Otro? Sí, otro, gracias. Fue propiamente la Virgen que la curó. Ella decía que apareció la Virgen, dice a su papá, vino la Virgen y dice que tenía que cuidarme el ojo porque me van a servir. Miran el ojo, y la madre siempre hizo milagros a las personas que se están quedando ciegas. Nosotros tenemos 3 personas que pregaron a la Virgen y que se curaron de queratocono, no sé cómo se dice, una enfermedad del ojo que ponen las personas ciegas. Sí, ella fue curada por la Virgen, porque los ojos de verdad tenían que servirle para ver al Santísimo Sacramento. Otro. Siempre iba a hacer la adoración con su papá, persona muy piadosa. Mira que cuando estaba al tiempo de nuestra madre, todas las veces que se hacía la adoración perpetua con el Santísimo expuesto en la custodia, necesitaban 24 velas y la cera era muy costosa. Por eso casi nunca, no todos los pueblos, no todos los curas podían hacer la adoración al Santísimo porque necesitaba dinero. Y el papá de nuestra madre se encargaba de pagar velas para que se podía hacer, sobre todo el jueves, la adoración del Santísimo Sacramento. Y sobre todo el jueves de carnaval, porque no era como hoy que el carnaval es todos los días. En aquel momento el carnaval era el lugar donde las personas se podían divertir como que querían. Como estaban de máscaras,
estaban protegidas en su identidad y podían hacer cualquier cosa. Y había cosas muy raras, como juegos peligrosos con el toro, con todo esto, como también cosas licenciosas, sí se dice licenciosas también, sí. o sea, de encuentro entre mujeres y hombres así. Y por eso las personas piadosas siempre se reunían en oraciones en estos días. Y cuando tenía como un 10 años más o menos, preguntó a su papá: papá, ¿por qué no es siempre jueves de carnaval? Porque le gustaba hacer la adoración al Santísimo Sacramento. Ya se manifestó cuando Caterina tenía 17 años, el papá quería casarla, porque tenía negocio y quería un hombre de negocio como él. Y así elegí un muchacho que se llamaba Alfonso. Mira, aquí tenemos una herencia muy grande. Se dice que pues Alfonso se hizo pasionista, pero no encontramos en el registro de los pasionistas ningún Alfonso, por eso no sabemos. Pero tenía negocio marítimo también, comercio marítimo de corales. Y como tenía que viajar en Constantinopla, en Grecia, entregó a nuestra madre, a Catalina, algunas joyas, ¿no? Joyas. Gracias, algunas joyas. Vamos, otro. Y no se podía poner joyas sino cuando la novia, el financiamiento se dice novio, el compromiso era oficial. Yeah. Porque hay pinturas en Italia donde se ve que la muchacha que todavía está en casa está prometida, no tiene el pelo, no se ve el pelo, pero no tiene ningún monil, ninguna joya. Solamente las personas casadas o ya prometidas oficialmente. Y tanto Catalina le gustaba estas joyas que quería ir a la mesa con su... porque sí, que tenía deseo de estar con Dios, pero en aquel tiempo era normal someterse a la voluntad del papá. Y por eso pronto decía, bueno, si tengo que casarme, me caso. Pero se fue en su cuarto y se puso las joyas y se fue a la misa. Y el papá, cuando la vio, le dijo: no, conmigo no puede hacer así. Tú te regresas en tu cama, en tu cuarto, y te quitas todos. Y se fue, y como ya hemos visto, mientras que se quitaba, vio no su imagen, sino la imagen de Jesús mismo. Y por eso empezó a confesarse, ya lo hacía con los pasionistas. Y San Pablo de la Cruz, grande santo que inició esta congregación, fue muy amigo del papá de nuestra madre. Y ya había muerto, porque se murió que Catalina tenía 4 años, San Pablo de la Cruz. Pero los pasionistas aconsejaron a Catalina un convento, que era el convento de las terciarias franciscanas, porque la fundadora de este convento era muy amada en Italia en aquel tiempo, muy famosa, a pesar que tampoco en Italia la conocen ahora. Pero fue una mujer especial, de verdad. Y los padres pasionistas aconsejaron a Catalina, podemos girar, este monasterio de Ischia de Castro. Y por eso Catalina quería convencer al papá de ir a conocer estas hermanas. Y cuando se fue, sabemos que no regresó más. Otro. Esta es Madre Lilia del Crucifijo, la fundadora de las terciarias franciscanas. Ella quería dar escuela a las niñas. En el convento donde ingresó la madre se daba escuela. Y por eso todas las hermanas eran hermanas de cultura. Y como la madre sabía poco leer por su enfermedad al ojo
y no sabía escribir, siempre la tenían como una loca, como una persona de nivel bajo. Mira, esta madre fue tan importante en Italia que fue la primera mujer que entregó ejercicios espirituales a los sacerdotes. Y los obispos la enviaban en los monasterios a arreglar la vida religiosa, porque era muy santa y muy misericordiosa, muy capaz de arreglar las cosas con paz. Por eso la enviaron en todas las partes, porque era muy fácil que una persona iba al monasterio simplemente porque era la primera mujer de una familia noble y no podía tener herencia. Por eso era destinada al convento, a pesar del hecho que no tenía vocación. Por eso había muchas vocaciones forzadas, o sea, como empujada por la familia. Y esta madre le tocó resolver muchas de estas cuestiones. Y este monasterio era de personas de pura vocación. Ingresaban no personas de familia, de dinero, simplemente personas que tenían verdaderamente vocación. Por eso los padres pasionistas aconsejaron a la madre este convento. Vamos. Pero ella tenía dinero, ¿no? Ella tenía dinero, sí, ingresó con mucha, ¿cómo se dice? Dote, con una dote muy... Pero no era obligatorio, o sea, no aceptaban, en Italia se dice cadetta, o sea, la primera hija de una familia no puede tener herencia porque es el hijo que tiene herencia. El hijo tenía herencia, el título, y la primera tenía que irse en convento y casi siempre eran superiores, como abadesas. ¿Y el Ischia de Castro todavía existe? Sí, claro, existe el monasterio, existe el comedor donde tuvo su... Sí. Vamos a, ahora lo enseño. Ingresó a la edad de 18 años, en 1788, en febrero, con un salto. Vamos a ver también en el nuestro. O sea, dejó el papá así. Papá, estoy en mi lugar, me voy, bendíceme. Y se ingresó y el papá se quedó solo con los familiares. Y propiamente en este monasterio, el día 19 de febrero de 1789, fue lo que nosotros llamamos el Día de la Luz. O sea, el Día del Lume. Perdón, está en italiano, me olvidé de traducirlo. Pero bueno, lo conocimos, ¿no? Que mientras que hacía el comedor, se cuidaba del comedor, vio en la pared esta luz y los ángeles con el hábito blanco y rojo. Vamos. Y esto ya había comprendido en este momento lo que tenía que hacer. O sea, ser la fundadora de una nueva orden. Otra. ¿Y por qué ella misma llamaba esto el Día del Lume, o sea, de la luz? Porque este término en Europa es muy importante, porque los progresistas que hicieron la Revolución Francesa decían que el verdadero lume, la verdadera luz de la historia no es la fe, sino la razón. El hombre, su razón está al centro. Yo expliqué a las madres de México cómo el federalismo tuvo y aplicó a México las ideas de la Revolución Francesa. Tenemos, a pesar del hecho que estamos tan lejos, tenemos una historia muy parecida propiamente en este tiempo, porque es el primer estado ateo, a pesar del hecho que todos los mexicanos son religiosos, ¿verdad? Pero las ideas que se empujaron, que se pusieron en México, eran las ideas de la Revolución Francesa. Un Estado sin Dios. Porque la verdadera luz y la madre, cuando se expresa, vamos a otra. Cuando Dios, Padre de todas las luces, en italiano hay Padre de todos los lúmenes. O sea, se debió de hacerme entender que estaba haciendo esta fundación
no solamente habla de la fundación como la adoración del Santísimo Sacramento, mas de la satisfacción que hubiera dado Jesús con nuestras adoraciones de monjas y con las personas del siglo. Es la única carta que arregló la vida de los monasterios desde el 1824 hasta el 1985. La única carta, con 7 parágrafos. El primero es esto, y ya había todo. Ya había adoración, que era no solamente para las monjas, mas también para los laicos. Porque todas las otras cartas las encontramos en 1965, el mismo año que se fundó Alaska. Increíble, ¿no? Entonces, las personas del siglo son los seglares. Seglares, sí. Yeah, laicos. Sí, la gente del siglo, sí. Sí. Es una manera de expresarse antigua. Sí, yo solamente quería estar seguro. Sí, claro, pero los laicos, vamos. Ya. Pero mira, en el mismo tiempo, aquí, comienza tiempos difíciles. En este 1789, cuando tuvo esta inspiración la madre, empezaron la persecución de la iglesia en Francia, tanto que la madre hizo su profesión el mismo día que todos los religiosos y sacerdotes tenían que firmar la nueva constitución laical. Quien no firmaba, lo mataban. Hay una película que brota de un texto de literatura tan bonito que habla de las carmelitas descalzas. Se murió toda la comunidad, y también todo esto lo cuenta una novicia que estuvo afuera y que se fue del monasterio y escribió toda su memoria. Y cuando estas carmelitas, que tenían hábito solamente porque limpiaron, porque no se podía poner hábito religioso, pero la suerte ha querido que en el día antes de que decidieron de matarlas, preguntaban de poder cambiar lavar el hábito de prisioneras, porque estaba sucio, tenía olor, y aceptaron, y momentáneamente regresaron sus hábitos religiosos. Pero vino la orden de matarlas, y así se fueron al patíbulo a cortar la cabeza con hábito de carmelitas. Y cuando esta novicia que estaba afuera vio esto, pronto se fue con ellas, ingresó para morir con todas las hermanas. Es una hoja muy bonita de las carmelitas de Compiègne, pero buenísima. Muchos murieron el mismo día que la madre hizo su profesión. Como su historia siempre estuvo como conectada con todo esto. ¿Puedes girar, por favor? Gracias. En aquel tiempo raptaron otro papa, Pío VI. Y cuando este papa se murió, toda la gente de Italia y fuera de Italia gritaba: se murió Pío VI y último, porque se creía que la iglesia tenía que acabarse, que pararse, que morir. Y se gritaba: se murió Pío VI y último. Vamos. Y la madre ya estaba en convento en ese tiempo, ¿no? Y fue el tiempo que Napoleón bajó a Italia y todas las vírgenes movían sus ojos. La pintura de las vírgenes empezaron a mover ojos así, como decir: hay peligro, porque llegaba Napoleón. Y tenemos también en nuestro monasterio una virgen que se llama la Virgen de los Solderos, porque ha movido los ojos cuando estaban llegando los solderos de Napoleón. Y en el 1802 la madre la elige superiora contra cualquier perspectiva, como Papa Leone, que ninguno esperaba que fuera eso. Todos los nombres, a pesar del hecho de todos los pronósticos, propiamente Papa Leone. Y así la madre se fue porque no estaban de acuerdo. Fue un capítulo larguísimo y al final el sacerdote que tenía el capítulo dice: bueno, ¿por qué no hacemos esta madre, esta muchacha, hermana? Y así fue una gran suerte. Giriamo. Otro. Y
en ese tiempo la madre hizo muchos milagros. Uno fue, había una carestía tan grande y predicó a las gallinas en el gallinero que decía, ¿cómo? Tenemos hambre y usted no hace huevas. Sí, tiene que hacer huevas porque huevos. Pero está bien, es lo mismo. Está bien, entendemos. No, porque en italiano es así. El singular es masculino, el plural es femenino. Bueno, huevos. Okay. Y así predicó a las gallinas y mira, ¿qué pasó? Mira, muchísimo, 97 huevos, muchísimas gallinas. 97 huevos se comieron por muchos días las hermanas. Otro, no había harina. No había harina en ninguna parte del... Porque un tiempo en Italia solamente los religiosos o personas que hacían el pan podían tener un horno grande, suficiente para hacer pan para todos. Y las hermanas de Ischia y Castro se encargaban de hacer el pan, de cocer el pan para todo el pueblo, todas las personas del pueblo. Y así llevaban harina al monasterio. Pero en aquel tiempo ninguno tenía harina. Simplemente una señora que se llamaba Margarita Castiglioni, que tenía como un poquito de harina así, un puño, como se dice, una mano, un puño de harina, vamos. Y lo llevó a este horno y empezaron, y la madre dice a las hermanas, ponen la misma cantidad de agua, una olla así grandísima, porque para toda la gente del pueblo. Y esta harina como estaba en barco en el agua, ¿por qué no? Y la madre dice, ahora van mezclando. Y las hermanas se miraban y dicen, esta está loca, porque acaba de ser superiora como de un año, de algunos meses, porque era en junio y fue superiora desde abril. Y la miraban así como decir, mira, esta es loca, no conoce, nunca ha estado aquí al horno. Y empezaron bueno, como para obediencia, la madre con su crucifijo se fue, hizo la bendición a la harina y se fue antes al Santísimo. Y las hermanas empezaron a ver que la harina se hacía como 100 más, sí, más espesa, más larga, y se llenó esta olla de harina y pudieron hacer el pan desde el 16 de junio, día del Corpus, hasta el 29, día de San Pedro. 15 días de pan. Vamos. Y tenemos proceso diocesano. Y esta es una hoja del proceso de reconocimiento de este milagro del proceso. No es una idea, no es algo que se dice. Tenemos testigos. Vamos. Don Antonio Baldeschi fue un sacerdote de un año de misa. Y empezó a confesar las hermanas. Y cuando ingresó la primera vez, el Señor dijo a nuestra madre interiormente, es Él que te va a ayudar. Y él lo vio y dice, no me gusta. No me gusta. Él fue a confesarse, fue un fracaso, porque él no entendía a ella. Ella no entendía a él. Y se fue a Jesús y dice, yo no lo quiero eso, no quiero. Jesús dice, no, es Él. Claro que era él, porque tenía un hermano que fue minutante del Papa, o sea, secretario íntimo del Papa Pío VII. Por eso él tenía que ser él, porque él tenía un contacto directo con la Santa Sede. Y ya Jesús había entendido que nuestra orden tenía que desarrollarse desde Roma. Era la tarea. Vamos. Y así, este fue el primer, don Manuel Negrete, el primer benefactor de la orden. Vamos, porque tenemos que... Y así, el 31 de mayo de 1207, Madre Magdalena con San María Ana, su gran amiga. Esta es una santa de la orden que no conocimos, pero fue muy fiel a la madre, muy amiga. Hicieron todo junto, ingresaron el mismo año, hicieron noviciado el mismo día, profesaron el mismo día, se fue con la madre acompañándola, siempre fue fiel.
no había tan cultura como la madre Josefa, pero había un corazón muy grande, la madre Mariana de las Santas Llagas, y con la madre Clotilde, que después se va a llamar madre Josefa. Pero la madre Clotilde era joven, tenía como unos años, 1 o 2 años de profesión, era muy joven cuando salió. Y salieron con otro muchacho, se fueron antes a las monjas agustinas, después al monasterio de las Cuatro Fuentes en Roma. Y el tercer domingo de 1807 obtuvieron el permiso para comenzar la adoración pública, ya pronto, porque el Papa quería mucho esta fundación. Vamos, esto es una imagen del monasterio, y aquí del segundo monasterio que tuvieron a las Cuatro Fuentes. Es una historia larga que contemos otra vez. Esto es la imagen que ya hemos visto, otro, de Monseñor Menocchio, agustiniano, que fue el obispo auxiliar de su santidad Pío VII, un hombre que luchó muchísimo para la libertad de la iglesia, porque en aquel tiempo, como ya he dicho, que las madres tocaban las campanas, estas campanas eran muy fastidiosas, y como el Papa fue, la madre avisó a Pío VII sobre la fecha y la hora de su rapimento, de su destierro, cuando lo raptaron, cuando secuestraron. La madre había dicho: van a secuestrarte el día de julio a esta hora, me parece el 7 de julio a esta hora. Y el Papa se presenta con su maleta, ya pronto. Sí, y decían: ¿quién ha dicho esto? Es una espía. Es una espía. Y empezaron a ver la madre no como una visionaria, no como una que tenía noticias porque siempre advertía a las hermanas de cosas políticas, y ella no sabía casi nada de la política, pero era Jesús que la avisaba y por eso secuestraron, se llevó a Papa Pío VII. Y mira, esto es una pintura que está en el Vaticano. El soldado que secuestró al Papa se convirtió por la sencillez, la santidad de este hombre, por cómo se comportó. Y la madre supo siempre lo que pasaba a Napoleón y advertía a la mamá, tenía cartas con la mamá de Napoleón, se escribían con la leche del asna. ¿Asna se dice? Asno al femenino, ¿cómo se dice? La burra. Con leche de burra. Porque cuando escribes con leche de burra, desaparece la letra. Y así, con el inchiostro escribían: oh, muy querida señora, doña Leticia, ¿cómo está? Ruego por ustedes, muchos saludos. Y adentro de las líneas escribían la verdadera comunicación con leche de burro, y pues ponían la carta sobre una llama, y la llama que quemaba un poco la carta hacía ver las letras verdaderas, y se escribían así para pasar ¿cómo se dice? Sí. Y siempre la mamá estaba preocupada para un giramo, otro. Chivos, sí. Si eres espía, pues. Sí. Esta es doña Leticia, esta es la mamá de Napoleón Bonaparte y la madre que le escribe cartas. Vamos, otra. La mamá de Bonaparte, de Napoleón, estaba muy preocupada de este hijo que se llamaba Luciano, y que mira, siempre la madre ha pregado por él. Y nació a nobles, porque ya fue un político, un noble francés, nació una hija, Costanza, que en el 1823, que nació en el 1823, un año antes que la madre se murió, y se fue religiosa. La madre tanto había pregado para ella que ella se fue religiosa.
Vamos. La madre la desterraron antes en Porto Santo Esteban, porque la orden era que todo lo que no eran de Roma regresaban a su patria. Y así primero fue a Porto Santo Esteban, pues como se pensaba que era peligrosa, la llevaron en Florencia, porque la Florencia estaba muy amiga de los franceses y así estaba muy controlada. En Florencia se encontraron personas de dinero que eran amigas del hermano. El hermano de nuestra madre, Juan, fue una persona muy importante por nuestra orden. Siempre ayudó a las hermanas, siempre estuvo acerca de su hermana. Era una persona política, conocía muchísimas personas francesas también, porque trabajaba como, ¿cómo se dice?, gobernador de Porto Santo Esteban. Y fue el que hizo conocer la Casa Borghi, que es una casa nobles, y la madre fue hospedada ahí. Pero había siempre soldados que cuidaban con hábito negro, así como que pasaban antes a la puerta y preguntaban a todas las personas que ingresaban qué tienes que hacer, porque vas a ver la Catalina Sordini. Y la madre le tocó quitarse el hábito. Se vistió de negro como una persona normal. Vamos, otro. Esta es Florencia y esta, vamos. Y esta es la iglesia que la madre ha elegido. Mira, la plaza de antes es el centro de Florencia, la plaza que hemos visto. Y hay la iglesia más importante de Florencia, donde había misa todos los días, todos los momentos. Y la madre no ha elegido esta iglesia, a pesar del hecho que era la más importante. Mas se fue en esa iglesia chiquita, porque estaba así al centro de Florencia, mas no era de la misma diócesis. Era una iglesia que nosotros visitamos en la peregrinación, hicimos la misa allí, donde no se rezaban las oraciones para Napoleón, porque no estaba en Florencia, pero no era de la diócesis, no estaba de la diócesis de Florencia. Por eso estaba más libre. Sí. Y la madre ha elegido aquí, encontró un confesor y hay detalles muy sencillos que pero no puedo contar otra vez cuando hicimos la peregrinación. Y así en Florencia, pero la madre tuvo espacio y tiempo para escribir sus memorias, porque en una fundación no se puede escribir mucho y hay muchas cosas que arreglar, etc. Pero en Florencia el malo se transformó en bien, porque pudo escribir y tener cartas con Padre Baldeschi por medio de personas de corriere, no sé cómo se dice, postal, correo postal. Podía tener este contacto con Padre Baldeschi que corregía. Por eso se queda algunas veces el masculino en estas cartas, porque son las correcciones del Padre Baldeschi. Vamos, otro. Y aquí encontró también muchachas que querían seguirla en su vocación. Por eso Donna Borghi y otras nobles que estaban acerca de la madre decían: ¿ma por qué te vas a Roma? Aquí hay estabilidad política, tenemos dinero, tienes vocaciones, tienes muchachas, quédate en Florencia, empezamos de aquí. Y la madre dijo: no, en Roma. El Señor me ha dicho que en el centro de la cristianidad yo tengo que empezar mi fundación. Y se regresó, y las hermanas se ingresaron a dos con hábito civil, un hábito de personas de seglares, porque no tenían que llamar la atención. A dos se ingresaron a esta iglesia que estaba cerrada. Y así hacían pruebas de canto muy lejos de la carretera, de la calle, para que las personas no pudieran escuchar el canto y darse cuenta que estaban religiosas adentro. Vamos. Pero después empezaron a llegar religiosos porque regresó el Papa. El Papa regresó el 24 de... Mira, la madre llegó a Roma el 19 de marzo. El día de San José.
El Papa el 24 de mayo, que es el Día de la Virgen Auxiliadora, bueno, ahora, porque el tiempo del Papa no, pero la misma Virgen de Don Bosco, llegó el Papa a Roma. Y el 22 de julio, Día de la Magdalena, deprisa, la madre quiso printar todos los escritos que había hecho en Florencia. ¿Cómo se sentía que tenía poco tiempo por vivir? Vamos. Y así printó ese directorio en Roma 1808. Estas son las constituciones, las primeras constituciones que han aprontado y que ha printado en el 1814. Vamos, otro. Y aquí encontró en este tiempo muchísimos benefactores que, escuchando el canto de las monjas, se acercaban al monasterio e entregaron dinero para pregar para la familia, y porque creían mucho en esta fundación. Y hay un rasgo, un detalle muy importante que nos interesa de cerca. ¿Cuándo la iglesia ha permitido a las mujeres de leer en la iglesia? Después del 1965. Y como yo tenía un cura muy tradicionalista, no pudieran, tampoco después del 1965. Empezaron a leer las mujeres acerca del 1970, 72, 75. Mas los primeros años, nuestro cura estaba como escandalizado que una mujer subía al altar para leer. No, tampoco el hombre, laico. Yeah. La madre luchó porque las hermanas, en el vientre de la adoración silenciosa, hacían lectura de papeles para educar a los fieles a lo que estaban adorando. Nosotros estuvimos las primeras mujeres a leer públicamente en una iglesia. En 1814, 200 años antes y más, siete algo más antes del Concilio Vaticano II. Wow. Eso porque la madre sabía que el Señor le había dado una misión, no simplemente que los laicos podían hacer la adoración, mas cuidarse de ellos, cuidarse de los laicos, porque maduraban en la fe verdadera. Porque ya sabía que la iglesia empezaba un camino donde podían estar problemas casi de heresía contra el Santísimo. Y ahora estamos viendo esto, ¿verdad? Que hay muchos que no creen en la presencia real del Santísimo Sacramento. Y ahora puede leer al Papa usted. Sí, vamos. Y en el 1818, la primera aprobación apostólica de la orden, la primera, porque la definitiva fue por Papa Leone XII de la Genga en el 1828. Entre 2 años, 3 años hacemos 200 años de la aprobación definitiva. Vamos. Y lo que pasa que la belleza de la madre, que el 29 de noviembre se murió, tuvo 2 cosas importantes en este tiempo. 3. Primero, vio a la Virgen con la Virgen del Amparo, que es una Virgen agustina, como es decir, la Madonna, la Virgen, le dijo a la madre: todo ha sido bien, ha elegido la regla de Agustinos, está bien. Segundo, se murió al tercer misterio doloroso, o sea, cuando Jesús está coronado de espinas, la misma visión del espejo. Es decir, que Dios le ha dicho: ha cumplido todo, has visto esto al empezar y te mueres que me ve con la misma visión, con la misma contemplación. Tercero, el día 29, desde el 1300,
es la fiesta de todos los franciscanos. Como si Jesús le ha dicho, hizo bien también a ingresar en las tercianas franciscanas. Todo se cumple en una vida de una persona santa, todo se cumple, como si todas las cosas no son un acaso. Por eso la madre se preparó a esta muerte y tuvo mucha consolación al final, a pesar del hecho que 10 años son casi nada para una fundación. Bien, gracias.